materia. Hoy vamos a ver algo que también es considerado en general por la doctrina como un principio general del derecho del trabajo, que está en el artículo 14 de la ley. Ahí, si alguno de ustedes es tan gentil y lo puede leer, podemos empezar a desmenuzarlo. Artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, a ver. ¿El de unidad por fraude laboral? Sí, el 14, sí. Bueno, será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Bien. Bueno. Fíjense que ahí el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de la simulación o el fraude, ¿no? Que no es una noción específicamente laboral, sino que también se encuentra en general en el derecho común. La simulación es justamente que las partes, en este caso existiendo una situación de desigualdad, ¿no?, entre el trabajador y el empleador, que ya vimos, aparentan haber celebrado un negocio jurídico distinto del que realmente están llevando adelante. Y el fraude justamente es la idea, en este caso, de engaño, ¿no?, que generalmente es ilícito. En este caso lo es porque la norma lo que persigue, lo que busca, es evitar justamente que el empleador evite, mediante algunos de los medios que solamente en forma ejemplificativa menciona el artículo 14, podría haber otros, trate de, como dicen algunos, fugarse del derecho laboral, es decir, tratar de evitar las obligaciones, responsabilidades y cargas que le impone la ley laboral frente al trabajador. Ahí ustedes habrán visto que la ley menciona distintos medios a través de los cuales se puede evitar esto. O se puede, mejor dicho, a través de los cuales puede intentar evitar la aplicación de las normas laborales en el empleador. Una de ellas, por ejemplo, es mediante la utilización de ¿qué? Dice el artículo 14. ¿De qué tipo de... qué medios utiliza para, por ejemplo, tratar de simular... ¿Qué tal? Para tratar de simular, que no es otra cosa que disfrazar, el verdadero negocio jurídico laboral. ¿De qué manera lo puede estar haciendo? Vuelvan a mirar el artículo 14. ¿En la colocación de personal? ¿Qué dice el artículo 14?
Vamos a empezar por lo que dice el artículo 14. El artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo menciona dos o tres medios, y menciona solamente dos o tres medios porque lógicamente la ley siempre recoge la experiencia que se da habitualmente y los casos generales de supuestos a través de los cuales el empleador busca evitar la aplicación de las normas del orden público laboral. ¿A través de qué medios? Uno, por ejemplo, profe, interposición de personas. ¿Uno? Interposición de personas. Sí. ¿Otro? Normas contractuales no laborales. Ahí está, ahí quería llegar. Normas contractuales no laborales. ¿Qué norma contractual no laboral ustedes suponen o se imaginan que, por ejemplo, un empleador podría utilizar para tratar de evitar la aplicación de la ley de contrato de trabajo? ¿Ustedes vienen leyendo la materia? ¿Vienen estudiando? ¿Qué otra? Porque esto lo vimos en las clases anteriores. ¿Qué forma jurídica o contractual no laboral puede utilizar el empleador para, por ejemplo, el negocio jurídico, que cuando hablamos de negocio jurídico o acto jurídico, de caso bilateral entre él y el trabajador, no parezca un contrato de trabajo? ¿Qué pone por delante? La ley está hablando, ejemplificando, diciendo que puede ser una figura contractual no laboral. ¿Qué figuras contractuales no laborales ustedes conocen que puede tener una similitud con lo que realmente va a hacer el trabajador? Un contrato con prestación. ¿Un contrato? De prestación de servicio. Bien, por ejemplo, les doy una pista o una ayuda. Los artículos 21, 22, 23 de la Ley de Contrato de Trabajo aluden a algunos de esos contratos. A ver quién encuentra ese artículo donde se enumeran figuras contractuales no laborales a las cuales no es aplicable, por ejemplo, la presunción de relación de dependencia. Después a la abogacía de la Y antes aún, los menciona excluyéndolos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 2, en uno de los incisos. Esto lo vimos hace un par de clases. Esto para que ustedes aprendan a relacionar todas las cosas, porque si no vamos leyendo todas las clases, y es difícil ponernos a razonar y a leer recién en este momento, es complicado, ¿no? Más a esta hora. Artículo 2, uno de los incisos, dice que la ley de contrato de trabajo no es aplicable en qué casos. No me vayan a leer todos los incisos, bueno, tiro por la ventana. Me refiero solamente al inciso. Trabajadores independientes y colaboradores. Ese puede ser uno.
Ese puede ser uno, pero me refiero específicamente a uno que habla de las figuras contractuales no laborables. Y si son no laborables, ¿de qué derechos son? Recién una compañera mencionó contrato de locación de servicios, y está bien. De obra, De obra, de agencia, bien, ya encontramos el inciso. De agencia, ¿qué otro más? agencia, transporte, flete y todas las reguladas en el Código Civil. Claro, exacto. Bien. Entonces, uno dice, bueno, pero está bien. A ver, el artículo 14, el principio de primacía de la realidad, es uno de los más antiguos del derecho del trabajo. Porque justamente es tan antiguo como el trabajo mismo y como también la intención por allí de algunos empleadores de escaparse del derecho del trabajo. Ahora, uno dice, está bien, pero ¿cuál es el límite? Porque se habla, por ejemplo, de la primacía de la realidad, y puede o no haber en la realidad un contrato civil y comercial en lugar de un contrato de trabajo. ¿Puede haberlo o no? Una persona contrata con otra. Olvidémonos del nombre formal que le dan a ese contrato. La persona dice, bueno, sí, está bien, yo me comprometo a trabajar con usted. ¿Qué tal? Yo me comprometo a trabajar con usted y a cambio de mis servicios voy a recibir un determinado precio. Algunos lo pueden llamar salario, otros lo pueden llamar una contraprestación de servicios. Puede haber recordemos una cosa, el trabajador tiene que ser una persona humana, ¿no? Bien. Puede haber entre esa persona humana y una persona física, humana también, o jurídica, puede haber un contrato que no sea de trabajo, un contrato real, en la realidad. ¿Puede haberlo o no? Sí. ¿Y qué situación se tiene que dar para que ese contrato no sea de trabajo? En la realidad, en la realidad. Un acuerdo de voluntades. Si acuerdo de voluntades tiene que haberlo en un contrato de trabajo o en un contrato civil o comercial, o sea, en cualquier contrato. Sí. El tema, ¿cómo? A ver. En cualquier contrato, digo. En cualquier contrato, exacto. Sí. Entonces, el contrato de trabajo dijimos que qué tipo de, esto lo vimos creo que en la primera clase, qué tipo de situación regula el contrato de trabajo. ¿Qué situación regula? A ver. la relación de dependencia. Muy bien, la relación de perfecto, la relación de dependencia. Entonces, podemos admitir la existencia de un contrato civil o comercial en la medida en que no exista relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, si hay una norma como el artículo 14, que justamente está destinada a descubrir cuál es la realidad de las cosas, esa realidad en la cual se aparta del negocio jurídico aparente, el juez, es porque lo que hay, lo que subyace, es una relación de dependencia. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí lo que nos dice justamente el artículo 14 es que en ese caso, inclusive
No va a ser necesario que se presente alguien ante la justicia y presente una acción de nulidad, porque no estamos en el campo del derecho civil y del derecho comercial muy interesados en esa invalidez, sino que descubierto el fraude, automáticamente le son aplicables las normas laborales. ¿Sí? Eso es lo que dice la última parte del artículo 14. Ahora, yo quiero que relacionemos esto con los primeros artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, con la regla de inaplicabilidad que vimos recién del artículo 2, la regla de inaplicabilidad de la Ley de Contrato de Trabajo a los contratos de derecho común. La verdad, la redacción del inciso ese del artículo 2 es espantosa, ¿no? Porque esto de dar 2 o 3 ejemplos y decir por la duda de toda la figura del contrato del Código Civil y Comercial podrían haber empezado por ahí y poner directamente ninguna de las normas. Bueno, pero bueno, es lo que tenemos. A ver, que se lo relacionen con eso y que lo relacionen también, y esto es fundamental, con los artículos 21, 22 y 23 que se refieren a la definición de relación laboral de contrato de trabajo y a la inaplicabilidad, atención con esto, porque esto viene en los últimos tiempos, es decir, primero con la ley bases y ahora con la ley de modernización laboral. O sea, todos estos temas, por supuesto que hay que tener en cuenta siempre, ustedes como abogados tienen que tener en cuenta el contexto de situación. Es decir, yo les comenté varias veces que hay distintas formas de ver el derecho del trabajo. ¿Sí? En esta forma, con estas reformas laborales que acabo de mencionar, que son la ley 27742, la ley base del 2024, más la reciente ley de modernización laboral 27.802, pone en crisis, en conflicto, es decir, sacude una cantidad de convicciones, ideas, principios sobre los cuales se ha construido en general el derecho del trabajo. Estoy siendo aséptico, objetivo, no estoy tomando partido ni debo tomarlo. Ustedes tienen que ustedes tienen su propia visión de las cosas y tienen que sacar sus propias conclusiones. Pero sí, yo lo que tengo es la obligación de describirles cuál es todo el panorama. Nosotros en esta clase, en esta materia, vamos a ver no solamente los principios, sino que también hablamos de las fuentes del derecho del trabajo. Y una fuente muy importante del derecho del trabajo, cuidado porque no todos los doctrinarios o los que escriben sobre esto la consideran como tal, pero en el derecho del trabajo, se la llame o no fuente, desde el punto de vista técnico, la jurisprudencia siempre ha tenido un peso muy importante, a través de, sobre todo, la jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y, desde luego, ¿no?, que esto está dado por sobreentendido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre es como
que a medida que fueron pasando los años, cuando fueron pasando los años, las décadas, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, los primeros y el primer cuarto de este siglo, es como que siempre, y esto dio lugar después a la aparición del famoso principio de progresividad, ¿no? Es como que siempre se debía ir hacia condiciones mejores de vida o de existencia de la persona que trabaja en relación de dependencia. Y lo cierto es que también el derecho de trabajo se apoya sobre una economía, no sobre el aire. Entonces, vuelvo a decir, todo esto se pone en crisis a través de estas últimas dos leyes, y fíjense que uno de las reglas o de las convicciones o de los principios que más se cuestionan y que estuvo en vigencia durante más de medio siglo en nuestro país es la presunción de la existencia de la relación de dependencia de la que se acuerdan que hablamos en la clase anterior. Bueno, espero que se acuerdan, no sé, en la clase anterior. Que la mera prestación de servicios, el solo hecho de la existencia de prestación de servicios, ponía la carga de la prueba de que no existía contrato de trabajo en cabeza del empleador o de quien era demandado. Ese sistema cambia 180 grados ahora, no 360, 180, si no volvemos al mismo lugar. No, 100, como dijo, una vez escuché en una charla, cambió 360 grados, no, le dije, no, 180 grados. Bueno, uno es abogado, no es físico. Totalmente. Bueno, cambia 180 grados y quien afirma que el servicio que prestó es una relación de dependencia, tiene la carga de probarlo. Esto es un cambio total. ¿Por qué lo comento esto? Porque junto con las modificaciones de los artículos 2, que habla de la inaplicabilidad de la ley de contrato de trabajo a los contratos de derecho común, como bien mencionó también un compañero recién, porque ese es un régimen legal al que no se le aplica la ley de contrato de trabajo, el régimen de trabajadores independientes, que se lo trata, que está regulado en la ley 27742, en la ley bases, en la ley anterior, que lo trata la ley como un contrato que no es laboral, sino un contrato asociativo. ¿Por qué un contrato asociativo? Porque el contrato breve, el régimen de trabajadores independientes, creo que algo mencioné, pero es un trabajador independiente más hasta 3 trabajadores independientes que lanzan un emprendimiento y se vinculan en forma extralaboral. No existe ni presunción de relación de dependencia, ni nada, y es más, se tienen que dar de alta. Uno puede decir, bueno, pero esto, profe, es una forma también de fraude de discriminación. No queda abierta la posibilidad de reclamar laboralmente, y sí, la posibilidad siempre está. Es decir, uno puede, porque además, cuidado, obviamente en estos casos también podría estar existiendo una relación laboral encubierta. Pero lo que les quiero significar es que existe una regulación específica con determinados recaudos, y quien afirme la existencia, y esto como varios de ustedes van a litigar dentro de poco tiempo, recuerden que la carga de la prueba siempre está a cargo de quien afirma la existencia de un hecho. Más allá de que
más allá de que el derecho del trabajo siempre para equilibrar algunas cuestiones haya establecido presunciones relativas en favor del trabajador. Esta era una presunción bastante amplia, la de la existencia de relación de dependencia, que ya no existe. Que, ojo, ustedes tienen que acostumbrarse también a distinguir, a ser sutiles en distinguir las distintas situaciones, justamente. A ver, ¿qué les quiero decir con esto? Que una cosa es que no exista la presunción de existencia de la relación de dependencia, otra cosa es que no exista la relación de dependencia. No, son dos cosas definitivamente distintas. Y por otra parte, y esto ya es un tema casi hasta de sociología del derecho, hay que ver igualmente cómo los jueces laborales aplican estos cambios. Porque quizá sigan razonando con los parámetros, las modalidades y la forma de ver las cosas que tenían antes de... Y esto es humano también, ¿no? Esto es humano y además, lógicamente, está el componente de la visión que cada juez puede tener del derecho del trabajo. A ver. Sin embargo, el artículo 14 no fue modificado. Entonces uno dice, pero ¿y entonces qué queda? Claro, hay una contradicción entre el artículo 14 y los artículos 2, por ejemplo, y 22 a 24 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Ustedes ven una contradicción o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Que defienda por qué dice que sí, y el que dice que no también tiene que defender por qué dice que no. ¿Por qué no? Porque a todo esto hay que interpretarlo con principios propios del derecho laboral, por ejemplo, de primacía de la realidad. Entonces, si de pronto tengo un contrato de locación de servicio, Sí. se repite de manera constante, quien hace el pago por esa locación de servicio es la misma persona, Sí. se presta el servicio en el mismo lugar, de manera repetida, en el transcurso de un tiempo largo, Sí. entonces estamos en la presencia de una relación de dependencia evidente. ¿Por qué evidente? Porque se está prestando un servicio a un sujeto que contrató esa relación de servicios de una manera repetida en el tiempo. Sí, ojo que recién dijimos que no se aplica la presunción. O sea, vos está bien, vos estás razonando porque, vuelvo a decir, porque siempre se razonó así. Yo lo entiendo perfectamente. Ven en lo que Igual yo hay que abordo tratar del principio de de primacía no de la caer. realidad, Sí. que es distinto de la presunción. Sí, 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 indudablemente, pero... Entonces, si de pronto vamos al factor objetivo de que se Pero- repiten ciertas cosas, Pero ahí vos lo que estás probando es quizá no lo que te exige ahora la ley, que es una relación de dependencia, sino que hubo servicios, nada más. Recuerden que justamente, no sé si el 22, el 23 o el 24, habla de que en los casos en que haya un contrato de obra o de servicios, profesionales o no, en los cuales se haya pagado el precio de esos servicios con la facturación y haya comprobantes bancarios, en esos casos no se va a aplicar la presunción, justo lo que vos acabas de escribir, no se va a aplicar la presunción de existencia de relación de dependencia. Es decir, está exigiendo algo más que demostrar esos servicios continuos. Y posiblemente ese nuevo artículo diga esto, porque justamente había casi una regla jurisprudencial anterior que decía que cuando se daba la situación que vos describiste, y era un contrato de trabajo, una relación de dependencia, porque había prestación de servicio y tenía un olor fuertísimo el contrato de trabajo. Ahora está diciendo algo distinto. Entonces, no se modifica el artículo 14 de primacía de la realidad, pero se hace más difícil probar. Exactamente,
Exacta, esa es la conclusión, esa es una de las primeras conclusiones que ustedes como futuros abogados tendrían que tener. Es decir, la prueba es más exigente al menos en el plano teórico, en el plano conceptual, ¿no? Teniendo en cuenta estas modificaciones legales. Después vamos a ver cómo reaccionan los tribunales a esto, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Se entiende? Ahora, ¿quién dice que sí, que hay una contradicción? O sea, vos la conclusión tuya quizás sea correcta, pero no lo fue el ejemplo. ¿Quién dice que sí, que hay una contradicción? O sea, que todos piensan que no hay contradicción. Yo creo que sí, pero no sé cómo. Ah, pero no, bueno. Pero porque la No, respuesta ¿cómo me sale? valió la ¿Cómo respuesta sale? del compañero ¿Cómo sale? que me pareció. Es que, por ejemplo, el artículo 2 habla de la Sí. inaplicabilidad de la ley. Sí. Y el 14, digamos, lo puedo comprender, pero no sé cómo. A ver, en caso de que haya una simulación, no sé, también opino como el compañero lo sintetizó bastante, digamos, Sí. yo para mí sí hay una contradicción, pero bueno, tomo la. No, está bien, pero vieron que yo les mencioné que son dos normas, o son un conjunto de normas de épocas completamente distintas. El artículo 14 recoge una regla o un principio que siempre existió, y esto es como que viene a como les decía, dar vuelta a todo esto, ¿no? O por lo menos a ponerlo en cuestión. Entonces, la pregunta es si hay una contradicción lógica, porque si hubiera una contradicción lógica y uno lo pudiera demostrar, que yo no la encuentro, yo personalmente no la encuentro. Lógicamente, la reforma, por lo menos en esto, ¿qué se podría decir de la reforma? Estamos hablando desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no? ¿Qué se podría decir? Si hay una contradicción con, por ejemplo, el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Nosotros hablamos también de una norma que inclusive está muy por encima de esto y que posiblemente establezca en realidad el único principio del que se derivan todos los demás del derecho al trabajo. Es el principio protectorio, está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de que la ley debe proteger al trabajador. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos? Entonces, yendo más arriba, estas normas, por ejemplo, los artículos 2, y sobre todo el artículo, vuelvo a decir, no me acuerdo si es el 22, 23 o 24, que habla de los contratos de obra y de servicios a los cuales no se les aplica la presunción de existencia de relación de dependencia. ¿Contravienen o no el principio protectorio? Siento que no, porque hay otros principios que amparan. Porque si yo digo que lo contravienen, estoy matando los contratos civiles y comerciales. Es otra cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo dos principios constitucionales, por ejemplo, el derecho a contratar y el principio protectorio, se dan cuenta que hay que ser siempre como un balance, ¿no? Como un equilibrio entre las dos cosas para no irnos a ninguno de los extremos.
porque inclusive antes de estas dos modificaciones legales que les acabo de mencionar, nosotros hablamos que si bien la jurisprudencia iba en el sentido que hablamos antes, que también mencionamos, había discusiones fuertes sobre cuál era el grado de protección que se debía dar al trabajador. Nosotros mencionamos, por ejemplo, esto cuando hablamos, ¿se acuerdan de la regla de irrenunciabilidad y la protección respecto de los acuerdos individuales que iban más allá de los derechos laborales previstos en la ley laboral y en los convenios colectivos? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Y es más, que el criterio predominante hasta el año 2009, 2010, era que esos acuerdos individuales no estaban alcanzados o no estaban comprendidos en la regla de irrenunciabilidad. Inclusive en una clase nosotros debatimos acá, aún no estando alcanzado por el principio de irrenunciabilidad, si la libertad de contratación del trabajador respecto a esas condiciones individuales tenía el mismo margen de negociación que una persona que teóricamente está en igualdad de condiciones con el otro contratante. ¿Se acuerdan? O sea, todo esto ya digamos, llega a cuestiones que son de derecho constitucional. Y después, y ya hablando volviendo al tema de los contratos civiles y comerciales y de la aplicación de la presunción de existencia de relación de dependencia, acá estuvimos discutiendo en estos durante ¿cuánto tiempo? Durante 40 minutos sobre la aplicación de la presunción de relación de dependencia. Pero si yo les pregunto a ustedes cuándo hay relación de dependencias, quizás no sepan decir. Ustedes discuten igual, pues son unos caraduros. A ver, ¿qué es la relación de dependencia? ¿Cuándo hay relación de dependencia? ¿Qué nos dice la ley de contrato de trabajo sobre la relación de dependencia? ¿La define o no la define en algún artículo? Tómense su tiempo, lean los artículos 22, 23 y 24 y me contestan. Yo paso me siento y espero. Relación de dependencia, ¿cuál es el concepto? ¿Hay alguna definición? Es cuando una persona preste servicio a favor de la otra, Sí. bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Bien, bien. Artículo 22. Lee por favor el artículo 22, si sos tan amable y completo. Sí, o sea, yo completo. Ahí. Sí, por favor. Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona... ¿leo el nuevo o el viejo? Los dos. Bueno, no cambia mucho, pero bueno, por la Bueno. Leo el viejo. Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de esta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Ok, ese es entonces el artículo anterior. Sí. El viejo. El nuevo. Relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona humana preste servicios en favor de otra persona bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los otros? ¿Qué diferencias hay y qué tienen en común? Dos preguntas les hago. Sacaron la parte de cualquier acto, Sí. no hacer que sea... Ahora, es Que muy le dio difícil origen. demostrar la relación de trabajo. ¿Qué parte sacaron del artículo anterior? Cualquier Que, acto. claro, que realice actos o ejecute obras, lo sacaron, y es como más difícil ahora de determinar qué es lo que le da origen a la relación de dependencia.
porque antes en el anterior decía cualquiera sea el acto que le dé origen. Eso también lo volaron. ¿Qué tienen en común? ¿Qué expresión utilizan en común? ¿Qué regulan? La prestación de servicios a favor de otra persona. De forma voluntaria, Y bajo eso la es dependencia. uno de los elementos. Ahí, ¿qué más? Bajo la dependencia. Bajo la dependencia. Bien. Nosotros vimos recién que cuando se habla de la inaplicabilidad de la presunción de existencia de contrato de trabajo por la relación de dependencia, se habla de las obras, ¿no? Sí. O servicios facturados y de los comprobantes de pago bancario. Bueno, los comprobantes de pago es anecdótico, pero habla de obras, cosas que ya sacan Sí. de la definición del anterior, que tenía el anterior artículo 22. Esto es importante y dejan en pie la posibilidad de que los servicios prestados lo sean en relación de dependencia, pues si eliminan eso también, bueno, no hay más contrato de trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan entre servicios y obras? ¿Qué es un contrato? No le estoy pidiendo que me citen nada, sino ¿qué diferencia puede haber entre un contrato de obra y un contrato de servicios? Que uno es por resultado y el otro por... No me acuerdo. Está bien, ¿cuál es el de resultado? ¿Cuál es El de obra. El de obra, ok. ¿Y los servicios? De medio. Cuando, por ejemplo, se contrata a un abogado, Dios no guarde. ¿Qué pasa? Digamos, le pedimos que nos asegure un resultado. Doctor, usted me tiene que ganar el juicio. Sí, lo pensamos, pero digamos, no se lo podemos exigir legalmente. Sí, no se asegura ahí el resultado, se No asegura se el asegura medio. el resultado, exactamente. Ahora, si yo le digo a un ingeniero civil, bueno, yo lo contrato para que levante un edificio, bueno, Ahí se tiene que asegurar que no se caiga. claro, exactamente. El ingeniero civil no puede decir, bueno, mire, voy a hacer lo posible. Claro. Después vemos. Sí, Claro. de acuerdo. Entonces, en principio pareciera la diferencia más gruesa es esa y con la que nos podemos quedar, pero no alcanza tampoco. No alcanza, porque ¿puede haber un contrato de obra en relación de dependencia? ¿Podría haber un contrato de obra en relación de dependencia o contratos de obra en relación de dependencia? Yo contrato, por ejemplo, disculpen el ejemplo, ¿no? Que se rompió el inodoro de mi departamento. Sí. Llamo a un plomero para que me destape el inodoro. ¿Qué es? ¿Un empleado mío? No. Después, bueno, el plomero es monotributista, le pido la factura, le pago a través de transferencia bancaria y se acabó la historia. ¿Qué es lo que está diciendo la ley de contrato de trabajo, ¿no? Aparentemente. Ahora, si yo tengo una empresa e incorporo a una persona que es plomero, que es gasista, que está matriculado para ocuparse del mantenimiento, cuando yo tengo un problema puntual, va ese señor y lo arregla. Pero está incorporado a la dotación de mi empresa, la nómina. En ese caso hay una relación de dependencia. Si se dan cuenta que no es todo tan, o sea, no se puede distinguir, separar tan netamente las cosas, hay que ver unas cuantas cuestiones, sobre todo ahora que la ley me exige probar la existencia de la relación de dependencia.
repasemos, porque acá está bien, el 22 define la relación de dependencia y vuelve a decir lo mismo. En realidad dice bajo la dependencia. Sí. Y otra vez la dependencia. Pero obviamente, a veces la ley ¿vieron? Define algunos conceptos. Y en este caso no, y menos mal que no lo define porque realmente en general no hay un acuerdo sobre esto. Pero en general la doctrina dice que hay 3 elementos. Siempre dijeron que hay 3 elementos. Yo tengo mis dudas sobre esto, pero para caracterizar a la relación de dependencia, que hay 3 especies de dependencia. Una es la dependencia jurídica, otra es la dependencia técnica y la última es la dependencia económica. ¿Cuál es la dependencia jurídica? Estamos hablando, recuerden que estamos hablando de una situación técnico-jurídica, por supuesto, de subordinación del trabajador frente al empleador. ¿Cómo podrían ejemplificarse con algún supuesto la dependencia jurídica? Cuando el empleador imparte alguna directiva o algún tipo de... Exactamente. Si, por ejemplo, el empleador le dice al empleado, usted tiene que cumplir con esta instrucción de trabajo. En general, está habilitado realmente para cumplir esto. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy piloto de una aeronave? Yo no digo. Pero bueno, yo soy piloto de una aeronave. Y viene el empleador, el gerente general de la compañía aérea, me dice, no, usted tiene que, mire, usted está navegando mal, está utilizando mal los instrumentos, y eso yo lo mando a, no, porque no puede decirme técnicamente cómo tengo que hacer esto. Entonces, ahí estaríamos en un caso de dependencia jurídica o dependencia de otro tipo. O sea, no hay dependencia técnica en ese caso. Pero yo, por ejemplo, ¿qué órdenes me podría dar el gerente de la compañía? Bajate del avión y que sos otro piloto. Usted está despedido, por ejemplo, usted está despedido, no viene más a trabajar. O se modificó el cronograma de vuelos por una cuestión de reorganización empresaria y usted a partir de ahora tiene que o cambiar los horarios o cambiar los destinos. Y un caso más claro, por ejemplo, es el de, nosotros vimos que los 2 elementos fundamentales del contrato de trabajo eran la remuneración y la jornada. Si yo trabajo de 9 a 17 horas, el empleador no me puede decir, no, mire, venga a darnos una mano a las 19. Yo no voy nada a darte una mano, porque yo después de las 17 hago lo que se me ocurre, soy un hombre libre. Inclusive también, en el horario de trabajo también soy un hombre libre, pero tengo mi libertad restringida al cumplimiento de directivas razonables de trabajo. Entonces, una cosa es la dependencia jurídica, otra cosa es la dependencia técnica, por ejemplo, en el caso de profesionales que trabajan en relación de dependencia, en lo que hace al ejercicio de su profesión no hay dependencia técnica. Y acá viene el tercer elemento, que en realidad a veces subyace, que quiere decir que está debajo de todo esto, que es la dependencia económica. Porque la persona trabaja porque vive de su salario, de su remuneración.
Puede haber otras consideraciones, puede decir, a mí me encanta mi trabajo, me gusta el lugar, yo trabajo realmente porque necesito trabajar, y este muchas veces es no solamente mi medio de vida, sino también de mi familia. Entonces, no es tan clara tampoco, ¿no?, la noción de relación de dependencia. Pero si uno tuviera que elegir cuál de los tres elementos es el más fuerte, es indudablemente el de la dependencia jurídica. Estamos hablando de un contrato de trabajo. Si hablamos, por ejemplo, de un contrato de locación de servicios, en el cual ese profesional no tiene horario, trabaja con los clientes que quiere trabajar, aun cuando yo sea un cliente importante y le pague un precio importante por sus servicios, no va a haber contrato de trabajo. Pero entonces, si es así, si el elemento más importante de la relación de dependencia es el jurídico, ¿cómo podríamos, digamos, encontrar algún elemento adicional que realmente, no les digo que sea la palabra santa o la última palabra, pero digamos que me permita decir, sí, en este caso, si yo pruebo esto, hay relación de dependencia, independientemente de la denominación que se le dé al vínculo, que es lo que está hablando el artículo 14. Y ahí que vimos que es insuficiente la antigua presunción de la prestación de servicio para caracterizar el contrato de trabajo, que vimos que es bastante débil también esta triple caracterización de la dependencia que hemos visto. Pareciera que un elemento que puede ser muy útil en la práctica es verificar si esa persona que presta servicios está incorporada económicamente a la organización de la empresa, si está dentro de la organización de la empresa. Y esto normalmente en el plano económico significa cuando el resultado económico de su actividad beneficia al empleador, no a él. A ver, por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos. Uno es el del señor que vimos recién, que tiene un oficio y que no le factura a su empleador, sino que cobra un sueldo. O sea, cada situación que se plantea relacionado con su saber en la organización, él la resuelve. Supongamos un abogado contratado por una empresa al que se le asigna un sueldo, y esta persona defiende únicamente a esa empresa de cualquier juicio que tenga. ¿Un abogado interno? Un abogado interno. O no. Porque yo puedo decir, bueno, ¿qué es un abogado interno? El abogado que ¿Qué trabaja. es un abogado interno? A ver. Para, No, yo sé la. para mí un abogado Yo sé interno. yo sé que se los distingue entre internos y externos. Normalmente es cierto, el abogado interno es un empleado Claro. de la empresa. Es un empleado de la empresa. Pero podría haber también un abogado que trabaja afuera, pero es interno también. ¿O no? Como que- Si yo, por ejemplo, trabajo para una empresa que facturo, sí. pero trabajo a distancia, trabajo solamente para esa empresa, es
exclusivamente para esa empresa, la defiendo en todos sus juicios. Uno puede decir, bueno, pero usted es un profesional. Sí, está bien, soy un profesional, pero estoy quizá dentro de la organización de la empresa, aunque esté trabajando a distancia. Hoy, ustedes saben que el trabajo a distancia es muy común. Entonces, pero entiendo a lo que te referís con abogado interno, ¿eh? Sí, claro. Entiendo. Como que se resuelven las cosas in-house, digamos. Sí, decir, lo podemos llamar in-house, interno, claro, sí. Claro. Claro, sí, que generalmente son empleados en relación de dependencia, claro. ¿Está bien? En vez de in-house, at home. Claro. Bueno. Entonces, esto depende, o sea, se lo comento porque puede ser un elemento más como para demostrar efectivamente que existe una relación de dependencia. Si ustedes quieren leer un libro muy bueno sobre relación de dependencia, es más, te lo recomiendo con los ojos cerrados, es un libro de Alejandro Perugini, que es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es un libro que tiene sus años, tiene como 20 años, pero que se llama Relación de Dependencia, justamente, que está editado por Hammurabi. Si quieren y pueden hacer una buena inversión y se van a dedicar al derecho laboral, les recomendaría que lean ese libro. Y ahí él explica todas estas situaciones y cómo es a veces tan difícil, eso sí que leerlo con detenimiento y con tranquilidad. Pero explica todas estas situaciones y también esto demuestra que decir, no, en cualquier caso aquí hay prestación de servicio y factura por un monotributista y relación de dependencia, no necesariamente es así. No necesariamente es así, pero hay que mirarlo con atención en esos casos, ni tampoco, y a veces yo diría ni mucho menos, el hecho de decir, no, mira, se firmó un contrato que dice locación de servicios, necesariamente es una relación autónoma. Entonces ustedes siempre tienen que ver, primero, siempre tienen que ver los hechos, la realidad. Después le dan el encuadre jurídico. Con lo cual, podríamos decir provisionalmente, a la pregunta que les dije recién, es que no hay contradicción entre el artículo 14 y las normas que vimos antes. Preguntas, dudas, consultas, inquietudes. No sé qué se quiere decir. Yo también, así que bueno, traten de venir a las clases, traten de ir leyendo, porque cuando llegue la hora de la verdad, como dicen los evangelios, habrá rechinar de dientes. A ver. Que hoy vamos a ver renunciarías, que lo ves en las primeras clases, y que la clase